¿Ustedes se han preguntado alguna vez cómo es que la iglesia de San Francisco en la Alameda lleva 400 años en pie, 404 para ser más rigurosa? ¿Cómo ha sobrevivido 15 terremotos sobre 7 grados? 15 sobre 7 grados, muchos más terremotos en estos 404 años. Natalia Jorquera es doctora en Tecnología y Arquitectura por la Universidad de Florencia, en Italia, y se hizo esas mismas preguntas. Investigadora y académica especializada en la puesta en valor del patrimonio, el rescate de las técnicas constructivas tradicionales y la prevención del riesgo sísmico del patrimonio en tierra cruda, se embarcó entonces en buscar las respuestas y el resultado es el libro Iglesia San Francisco, Arquitectura, Construcción y Comportamiento Sísmico desde 1618 de Editorial Sacabana. Hoy Natalia está ante esa pauta para compartir con nosotros todo lo que descubrió durante su investigación sobre la construcción de esta iglesia colonial, el edificio más antiguo que tenemos en Chile. Natalia, muy buenas tardes, muy bienvenida. Muy buenas tardes, Constanza. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. ¿Cómo partió tu interés? Esto es lo primero que me provoca curiosidad. ¿Cómo partió tu interés por encontrar los misterios constructivos de la iglesia de San Francisco? Ya, mira, el interés partió con el terremoto del 2010 y siendo sincera, el interés no fue mío originalmente, sino que de un ingeniero peruano que en estas muchas misiones que se hicieron a Chile para evaluar los daños del terremoto del 2010, ¿cierto? Que vinieron japoneses, peruanos, etcétera. Él dijo, nadie ha estudiado esta iglesia tan antigua, ¿cómo es que no se ha caído? ¿Ya? Porque para ojos de la ingeniería moderna es un edificio que claramente se debiera haber caído, porque cierto no cumple con ninguna de las normas de cálculo y qué sé yo. Y él me lo preguntó así como a la pasada y me dejó ese bichito porque dije, efectivamente, siempre nos centramos, la ciencia se centra en estudiar los daños, ¿cierto? Las cosas que se caen, se comportan mal, que normalmente es el patrimonio, y no las cosas que sobreviven. Entonces, Oye, y antes de entrar en todo lo que descubriste sobre las características de su construcción, cuéntanos brevemente en qué consistió tu investigación, qué fases tuvo, entiendo que hiciste hasta unas excavaciones. sí, exacto. Mira, bueno, con esa pregunta que, como te digo, me la empecé a hacer en el 2010, en el año 2012, cuando yo volví a Chile, porque yo estaba estudiando en Italia, empecé a trabajar en la Universidad de Chile y postulé a un Fondesit, a un fondo, ¿cierto?, de CONICIT en ese tiempo, hoy ANID. Y los Fondesit, bueno, en general duran 3 años, entonces mi investigación partió en el 2013 y culminó en el 2016, por lo tanto tuve bastante tiempo. Y en el primer año empecé a investigar otros edificios de la misma época, digamos, o poquito posteriores a la iglesia de San Francisco en Santiago. Primero preguntándome, bueno, partió mi interés por la iglesia de San Francisco, pero quizás no es el único sobreviviente a los tantos terremotos. Entonces hice un primer catastro de lo que yo llamé como los ancianos de la ciudad, para empezar a ¿Ya? ver cuáles eran los edificios más antiguos. Y después hice el cruce, porque a pesar de ser un país súper sísmico, no tenemos un registro así súper sistematizado de cuáles han sido los terremotos más fuertes. Entonces, de ahí me fui al Centro Sismológico Nacional y empecé a hacer este cruce con cuáles habían sido los terremotos más fuertes que han afectado Santiago. Y de ese cruce entre los más antiguos y los terremotos, volví a llegar a la iglesia de San Francisco como el caso principal. Como el Eso fue caso. durante el primer año, claro. Y después, el segundo y tercer año, me dediqué a estudiar como el cuerpo físico de la iglesia. Yo siempre hago la metáfora con la medicina, que empezó un poco a auscultar su cuerpo, ¿ya? Entonces, primero por los muros, después el techo, después, la verdad es que mientras más estudiaba, más interrogantes venían. Fue bastante difícil el proceso. Y en un principio mi equipo éramos 3 personas y terminamos siendo como 20 porque Mm. era tan complejo el cuerpo de la iglesia que necesité más médicos especialistas. Eso fue un poco el proceso. Entonces, digamos, El un primer proceso. año más, digamos, más como de archivo y un segundo y tercer año más de médico auscultando la iglesia. Sí. Perfecto. Bueno, y ahora sí, ¿qué fue lo que descubriste? ¿Qué hay en la construcción de la iglesia de San Francisco que explica su tremenda resistencia? Ya. Mira, bueno, son Entiendo que varias descubriste cosas. algo por ahí también de sabiduría popular que me interesa mucho. Exacto, mira, qué bueno que me preguntas eso, porque mi proyecto efectivamente, que tiene un nombre muy largo, como todos los Fondesit, se llama como Redescubriendo la sabiduría popular antisísmica y mi hipótesis era un poco que todos estos edificios que fueron hechos como antes de que llegara la ingeniería moderna, digamos fines del siglo XIX, antes que llegara el cálculo,
Sí. todo lo que se hacía era mediante procesos de prueba y error, no solo en Chile y en el mundo, ¿cierto? Como voy No poniendo una queda piedra otra. sobre... No quedaba otra, claro. Pongo una piedra sobre otra, si se desmorona, hago el muro más grueso y si se desmorona lo hago más grueso de nuevo un poco, ¿cierto? No había como, no existía, como digo, el cálculo numérico. Entonces ahí había una sabiduría popular que en Chile, mi hipótesis era, siendo un país tan sísmico, hemos sido un laboratorio, ¿cierto?, como permanente, y esta sabiduría como en muchos procesos de prueba y error, en múltiples reconstrucciones se ha ido formulando. Y efectivamente entonces la iglesia de San Francisco tiene mucho de eso, porque lo interesante, y aquí te empiezo a responder un poco la pregunta, es que pensemos que cuando se empezó a construir, que fue 1586, los españoles llevaban en Chile recién 40 y algo años, ¿cierto? Llegaron a la Cuenca Sí. Santiago en 1541. Entonces, 1586, a 45 años de eso, había habido un solo gran terremoto. Por lo tanto, mi hipótesis es que los españoles, como sabemos, tampoco venían de una región muy sísmica, por lo tanto, ellos no eran los que traían ese conocimiento antisísmico. Y yo creo entonces ahí que se produjo como un interesante diálogo, y las investigaciones historiográficas también lo empiezan a confirmar hoy en día, de que la mano de obra, que como sabemos era indígena, ¿cierto?, tuvo bastante que aportar, ¿ya? Y hay una de las cosas interesantes entonces que encontré es que la manufactura de los muros de San Francisco, que son muros de piedra de 1,70 m de espesor, tiene una manufactura bastante andina, yo la llamo, ¿ya? Después yo estuve estudiando algunos templos en Chuchú, por ¿Altiplánico? ejemplo, claro, en la región de Antofagasta, en Machuca, por ejemplo, y la verdad es que son idénticos a los de San Francisco. Entonces ahí creo yo que hay un nexo muy bonito entre los españoles que venían con una idea de arquitectura, ¿cierto? Hagamos una iglesia para difundir el culto religioso, pero ¿cómo lo hacemos en un país tan sísmico? Y la mano de obra indígena que dice hagámoslo así, ¿ya? Y como les digo, esos muros, la verdad es que si uno afina el ojo y los observa, y después, qué sé yo, va de vacaciones a San Pedro de Atacama y empieza a ver los muros, son idénticos. Entonces, uno de los secretos, digamos, son los muros, sí. Y lo otro, veía un documental que justamente estamos transmitiendo pasando las imágenes de ese documental por streaming, es que encontraste bajo los muros unos bolones que permiten, que tienen cierta movilidad, entonces permiten que estos muros sean flexibles frente al movimiento de un sismo, de un terremoto. ¿Estoy en lo Sí, correcto? sí, mira, esa es como la guinda de la torta, efectivamente, porque en este como ir inspeccionando el cuerpo físico, ¿cierto? Partí por los muros, después por la techumbre. Sobre el rol de la techumbre, los historiadores chilenos han escrito bastante de que efectivamente es una enmaderación muy... porque entendiendo que los terremotos se transmiten desde el suelo al cuerpo de la Uh-huh. iglesia, era importante conocer los pies. Y sobre las fundaciones no había nada escrito, y eso me llevó a obligatoriamente tener que hacer una excavación, pidiendo por supuesto permiso al Consejo de Monumentos Nacionales, y con la ayuda de una arqueóloga, porque no podía hacerla sola, la ley te obliga a estar con un arqueólogo. Claro. Y ahí es donde nos encontramos con este tipo de fundaciones muy, muy sorprendente, porque era muy distinto a lo que yo me esperaba encontrar. Yo dije, me encontraré unas grandes piedras megalíticas, como en la mayoría de los edificios coloniales, bajo estos muros, y la verdad es que todo lo contrario, este edificio con estos muros de que en el fondo con eso se mueven. Estos volúmenes están como en una capa de arena, por lo tanto se mueven más, y están contenidos por unas piedras grandes por los lados. Entonces yo hacía como, como parangón de que estos son así como andar como sobre patines, pero contener unos rieles que hace que tú no te vayas Claro. para el lado en los patines. No sé si me logro explicar. Sí, que te muevas un poco, pero no tanto al final. Claro, en el fondo te permite moverte cuando hay un sismo, pero no irte hacia los lados, por así decirlo. Exacto, más exacto. Claro, entonces eso fue Estamos, súper interesante porque siempre digo como hay que pensar que estamos en el año 1586. Entonces, sí, sí, salvaje. claro. Estamos en Plaza Pauta conversando con la arquitecta Natalia Jorquera sobre las características constructivas que han hecho que la iglesia de San Francisco en la Alameda siga en pie después de 404 años de vida. Natalia hizo una larga investigación con descubrimientos alucinantes respecto al proceso constructivo de la iglesia y de eso nos está contando. Natalia, entiendo que además, bueno, no es por lo que tú nos contabas recién,
de la influencia de la mano de obra y de la sabiduría indígena. No es una iglesia estrictamente colonial, ¿no? En términos estilísticos. Mira, la iglesia tiene un poquito de todo, porque remontándonos a que empezó a ser construida en 1586 todavía no empezábamos el periodo colonial en Chile, estábamos aún en la conquista. Entonces hago harto hincapié en eso, que estábamos en un periodo como de plena experimentación, ¿cierto? Santiago era una aldeíta pequeñita de casitas de un piso que todavía ni siquiera eran de adobe, eran como más bien chozas, ya de la técnica que se llama quincha, y se empieza a construir esta cosa como gigante, monumental, ¿ya? Que como decía tiene bastante influencia en su factura andina, en sus muros sobre todo, pero después esta iglesia con los años se termina de construir su primera fase en 1618, ¿ya? Se le empiezan a añadir más partes porque digamos que la arquitectura también va siguiendo las épocas y las modas, entonces hubieron necesidades de uso por un lado, de hacerle más altares, más capillas, necesidades de espacio, y esta iglesia entonces ha ido mutando y se ha ido adaptando a los tiempos, entonces es difícil efectivamente como decir de qué estilo es, ¿ya? Uno, claro, a la pasada y como a grosso modo dice es colonial, porque se terminó de construir la colonia, pero la verdad es que tiene un poco de cada uno de los tiempos y eso lo hace muy bonita, es como un testigo de la historia de Santiago. Y de hecho Sí. su imagen característica de hoy es reciente, es de fines del siglo XIX. Entiendo que inicialmente no era roja, era con Efectivamente era cal. roja. Era con cal, era blanca, ¿cierto? Era de Sí. piedra con cal y la pintura roja es de 1880 y algo, ya, o sea, fines del siglo XIX, por eso digo que es muy reciente. Sí. Así como esta torre que nosotros conocemos, que es como su imagen característica, ¿cierto? Por la que uno recuerda la iglesia de San Francisco, esa torre la hace Fermín Vivaceta y es la Sí. cuarta versión de torre, y esa también es de fines del siglo XIX, ¿ya? Es la cuarta Ok. versión porque las otras habían caído con los Sí, las terremotos. otras sí se habían caído, en cambio Sí, esta sí ha resistido, la de Fermín exacto. Vivaceta. Exacto. Entonces es una iglesia que tiene, como digo, de todas las épocas, muchas manos, y por eso es un testigo importante de la historia del desarrollo de la capital. Muy bonita. ¿Cómo ha ido cambiando un poco su programa con el tiempo? O sea, inicialmente tenía estos patios interiores, porque tía, recordémosle a nuestros auditores que además alberga el Museo San Francisco, guarda también una colección importante de Gabriela Mistral. Bueno, por Exacto. supuesto viven los sacerdotes franciscanos ahí. ¿Cómo ha ido Sí. cambiando ese programa, digamos? Ya, mira, la verdad es que el uso religioso se ha mantenido desde sus inicios hasta nuestros días, ¿ya? Y eso también es una cosa como exclusiva, ¿ya? A veces los edificios cambian el uso con el tiempo y este siempre ha tenido el mismo uso religioso. Sobre lo que me consultas, cuando se empezó a construir la iglesia en contemporáneo, se empezó a hacer el primer claustro, que es el que hoy día alberga el Museo Franciscano, y ese Ujú. claustro se terminó de construir en 1623, es decir, el próximo año cumple 400 años, ¿ya? Eso es algo interesante de tenerlo. Y ese claustro con los años empezó a tener otro patio, otro patio, otro patio, y creció tanto que llegaba hasta la actual Avenida Mata, ¿ya? Hasta Avenida Mata y hasta la calle San Diego. Entonces yo siempre Wow. digo que el conjunto religioso franciscano era casi más grande que la ciudad de Santiago. Pensemos que Santiago estaba confinada entre el río Mapocho y la Alameda, y el Cerro Santa Lucía y la Norte Sur, era un triangulito pequeñito. Y esto, imagínate, tenía tantos patios que llegaba hasta Avenida Mata. Después, con los años, como siempre sucede, los franciscanos empezaron a necesitar recursos económicos y empezaron a vender terrenos, ¿cierto? Y los últimos terrenos los vendieron en 1920 y algo, y esos últimos terrenos dieron origen al barrio París y Londres que conocemos hoy en Sí, día. Claro. así Entonces hoy es. día queda un patio que es original y que, como digo, fue inaugurado en 1623. Mira qué bonito. Nos quedan 2 minutos y medio, Natalia, y quiero ocuparlos en que nos cuentes un poco de este capítulo que incluye el libro, que es sobre los hallazgos arqueológicos que encontraron en la iglesia de San Francisco y que abren numerosas interrogantes sobre qué había en ese lugar antes de la llegada de los españoles. Danos Ya, sí, una breve información de ese sí. capítulo. Mira, como yo conté cuando quise ver cómo eran las fundaciones, necesité hacer una excavación y necesité hacerla con una arqueóloga que contrató a su vez a un equipo de arqueólogos. La verdad es que nosotros esperábamos no encontrarnos nada en ese lugar, más allá de ver las fundaciones, porque encontrar algo encarece y alarga la investigación.
Y la verdad es que, por el contrario, en apenas 2 metros lineales, 2 por 1, encontramos de todo lo que uno podía encontrar. Entonces, encontramos mucha cerámica de todos los periodos históricos de la cuenca de Santiago, ya de la cultura concagua, encontramos cerámica también inca, ya, y después desde la colonia para adelante encontramos restos de animales que nos dio cuenta cómo era la dieta de los franciscanos, y encontramos también un entierro de una mujer, ¿ya? Increíble. Entonces, en esos 2 metros lineales de verdad encontramos así como muchísimo material para seguir investigando. Y eso la verdad es que es un capítulo abierto, porque yo siempre termino estas presentaciones haciendo un llamado a los arqueólogos a que ellos sigan investigando, porque yo, por las limitaciones de mi investigación, que terminaba justo cuando encontramos esto, tuve que, digamos, cerrar eso, dejarlo documentado en el libro, pero ahí hay como un enorme tesoro a seguir investigando, que puede darnos luces sobre la verdadera historia de la cuenca de Santiago antes de la llegada de los españoles. Fascinante. Hecho el llamado a todos los arqueólogos. Ella realizó a partir de su investigación, está disponible para la venta en www.sacabana.cl. Natalia, mil gracias por haber estado con nosotros en Plaza Pauta. Esperamos tenerte con alguna otra investigación patrimonial en el futuro. Que estés muy Muchas bien, que gracias a tengas un ustedes por muy buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias a ti y a todos los auditores por